Ya va, Que tengo la ya. aplicación esta que hace ya, que vaya a trabajar. Hace ¿Pueden parte apagar de los audífonos, por favor? Ya, entonces empecemos. que ya trabajar. Que me acuerdo que es un motivo de felicidad. ¿Cuántas felicidades? ¿Aló? Dale, pues, ¿Aló? yo lo silencié, dale. Ya. Entonces, como vimos en la clase pasada, el hueso temporal, vimos la parte uno que son básicamente generalidades del hueso temporal, las relaciones que tenían con la fosa craneal media, la relación con el tejido muscular, y sabemos que tiene 5 divisiones, que son la escamosa, la estiloide, la mastoidea, y que ya las vimos, y ahora vamos a hablar sobre la porción timpánica y la porción petrosa. Adicionalmente, en la parte 2 vamos a hablar sobre el abordaje quirúrgico presigmoideo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la porción timpánica, hablamos que el hueso temporal tiene una porción que viene en placa, que es curva y que se encuentra inmediatamente por debajo del origen del proceso mastoideo y que adicionalmente, como lo podemos ver acá, no sé si se ve el No, no sé. acá, Ahí sí, ahí sí. ahí sí. Como lo podemos ver acá, entonces es una placa que rodea el proceso estiloideo y que adicionalmente tiene una forma cóncava y además tiene una parte que se articula hacia medial con la escama del temporal y adicionalmente con la porción petrosa y hacia la parte anterior o forma la parte, por así decirlo, de la cavidad timpánica. Ahora, esta porción timpánica es súper importante porque vamos a ver cuál relación tiene con el oído interno. Acá tenemos un pequeño resumen sobre la cara anterior, la cara posterior, los bordes y el proceso, que el proceso básicamente es el proceso estiloideo. Ahora, la porción timpánica tiene toda la relación con la membrana timpánica. Y de ahí vamos a ver más adelante cuando nos enfoquemos un poco más en oído interno, cómo se comunica la porción timpánica con la porción ósea del hueso petroso. Cuando nosotros hablamos de la porción petrosa, hablamos de que tiene un ápex petroso, una cara superior, una cara inferior y tiene varias estructuras que están relacionadas con la porción petrosa. Entre ellas está la carótida interna, que también ya hablamos de ella en la clase anterior, el foramen yugular, que también lo hablamos, el recorrido del séptimo par, pero en este caso vamos a hablar del aparato vestibular y, ya que no, ahora no se pasa, el aparato vestibular, perdón, y adicionalmente de las relaciones que tiene el hueso petroso con todas las estructuras anteriores. Deme un segundo, que no sé por qué se están pasando las diapositivas de esa forma. Entonces, eh, ya, sabemos que la cara petrosa del hueso temporal se va a comunicar literalmente o está encajada con el hueso efenoides y el hueso occipital, y lo vamos a ver en esta diapositiva, y contiene el laberinto acústico, el vestibular, que es el sitio donde se hace o sea, el laberinto acústico y el vestibular, y el sitio de la fosa yugular y los conductos faciales. Entonces, en esta diapositiva podemos ver, oh, qué terrible, podemos ver que en el ápex petroso está la eminencia arcuata, el tegmen timpani, los hiatos petrosos, que lo vamos a ver más adelante, la fosa trigeminal, el conducto auditivo interno y la fosa del acueducto del vestíbulo. Todo esto se puede encontrar en el ápex petroso o en la base del hueso petroso. Y vamos a tener varias estructuras o varias fisuras o varias zonas como la fisura petrotimpánica, el músculo por donde pasa el músculo tensor del tímpano, vamos a tener el canal carotidio, la fosa yugular y está la zona de inserción del músculo elevador del velo del paladar. Entonces, cuando hablamos de la porción petrosa, en esta imagen podemos ver lo que les decía, que se articula con el ala mayor del efenoides y se articula con el hueso occipital, el ápex petroso. La porción petrosa del hueso temporal tiene una base que es como forma de pirámide,
el ápex petroso, y tiene varias caras. Tiene la cara interna, la cara externa, la cara superior, la cara inferior. Entonces, en esta vista, que es una vista interna, por así decirlo, viéndolo de adentro hacia afuera, acá vamos a encontrar el ápex petroso, que es, vuelve y juega, la base de la pirámide, la punta de la pirámide y lo que vendría siendo como la cara interna de la pirámide. Y vamos a encontrar y vamos a reconocer varias estructuras. La primera de ellas es cómo está hacia arriba la escama del temporal, y sobre eso pasa, hay como una elevación pequeña que está formada por los canales semicirculares que se llama la eminencia Arcuata. Sobre la base del hueso petroso va a pasar sobre esta línea. Esta es una línea que, o bueno, que acá vemos con mucha mayor claridad, es la impresión del seno petroso superior. Acá vemos el meato acústico interno, que justo dentro de esta porción es donde vamos a ver la porción petrosa, perdón, la porción ósea del oído interno. Vemos cómo está la fisura petroclival, que por la fisura petroclival pasa el seno petroso inferior y llega al foramen de la yugular, y acá vemos cómo el seno sigmoide por posterior del hueso petroso hace su giro y ingresa también al foramen de la yugular. Vemos también el canal del hipogloso y vemos otras estructuras como el foramen oval o la impresión del trigémino, que más adelante vamos a ver ya con un poco más de detalle. Bien, misma imagen. Acá básicamente es para mostrar un Un poco. segundo, doctora. Una pregunta para los de primero. ¿Qué pasa por el foramen Sí. oval? Ah, B3, ¿no? La arteria meningia accesoria y el nervio petroso menor. Muy bien. Muy bien, doctora. Darle más. oh, ya, perfecto. En esta imagen, por la forma que vemos hacia el lado izquierdo, vamos a ver también que el hueso petroso, o sea, o que la porción petrosa del hueso temporal forma la parte posterior del piso de la fosa media. Y esto es supremamente importante porque va a tener relación con algunos triángulos que más adelante lo van a hablar en alguna otra clase del seno cavernoso. Y hacia el lado derecho podemos ver una imagen, la cara interna del hueso temporal, y como en translúcido se ve todas las estructuras del oído interno. Y eso es bien importante para lo que vamos a ver ahora en adelante. Entonces, vamos a hablar un poco del oído interno. Entonces, el oído interno sabemos perfectamente que es como la parte más compleja del oído. Las estructuras del oído interno están diseñadas y sabemos que es para convertir todo o sea, toda la energía mecánica por medio de la cadena de huesecillos y transformarla en impulsos neuronales, y que se puede ver cadena de huesecillos, posteriormente el foramen oval, y cómo en ese proceso entra a la cóclea, al vestíbulo, y por medio de los nervios se hace el proceso, lo que se conoce como transducción, que es para interpretar los sonidos. Entonces, el oído interno, y esto es importante para poder entender bien qué juega el hueso pedroso, tiene dos porciones, sí, como dos formas o sea, como dos porciones. Uno, el laberinto óseo o la porción ósea, y el laberinto membranoso. Entonces, el hueso temporal está directamente relacionado con la porción ósea, que vendría siendo esta, del oído interno, y en la porción membranosa, que son otras estructuras como la endolinfa, el sacro y el utrículo, van a estar en relación con el hueso temporal, pero van a estar fuera del hueso temporal. Entonces, si bien van a estar en relación, no van a estar dentro como una estructura ósea. Es decir, que si nosotros llegáramos a lesionar el hueso temporal en algún acceso, definitivamente lo que se va a lesionar es o la cóclea, o los canales semicirculares, o el vestíbulo, que básicamente es lo que corresponde a la parte ósea del oído. Bien. Entonces, acá tenemos el oído interno, como les dije, tiene dos partes, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. En el laberinto óseo tenemos el vestíbulo, los conductos semicirculares y la cóclea, y en el laberinto membranoso todo lo que es la parte del saco endolinfático, que dentro del saco endolinfático está el utrículo y el sáculo,
y tenemos otros conductos como el conducto coclear y el conducto semicircular. En cuanto a la parte de las funciones, ustedes ya lo saben, en cuanto a la parte de la inervación, que es lo más importante, está inervado por el nervio vestíbulo coclear. Bien, el nervio vestíbulo coclear que tiene su porción coclear y su porción vestibular, la parte coclear que tiene todo lo que es la información sensitiva de la audición y la parte vestibular que es la que transmite toda la forma o la parte del equilibrio. Entonces, tenemos que recordar que es muy importante que este nervio vestíbulo coclear, lo vamos a ver acá, sí, consta de dos orígenes. Ustedes saben que todos los nervios tienen el origen real, el origen aparente. El origen aparente es el puente, como que penetra en el puente encefálico por el extremo lateral del surco bulbopuntino, perdón, que se ve en esta imagen perfectamente. Pero el origen real tiene dos partes. Entonces, vamos a hablar de los que se origina de los ganglios periféricos y que la imagen de la izquierda se ve bastante bien. Entonces, el nervio coclear va a comenzar en el origen real, en el ganglio de Corti, que se va a ver acá en los canales semicirculares, y el vestibular en el ganglio de Scarpa. Entonces, en esta zona que vemos acá es una maximización de la cóclea, y esto vendría siendo el órgano de Corti, que es como el origen real pues, del nervio coclear. Y el ganglio de Scorpi es el origen real del nervio vestibular. Y acá vemos perfectamente cómo esta es la porción petrosa del hueso temporal y es la porción ósea del oído interno. Acá vemos el oído medio y el conducto auditivo externo, cómo la cadena de huesecillos impacta sobre la ventana oval y transmite, en esta imagen se ve muchísimo mejor, como su estímulo mecánico hacia estos nervios que son los que captan esa información y la traspasan. Entonces, vemos también el séptimo par, que también entra al conducto auditivo interno en un cuadrante que se divide en 4 partes y se va a ver en la siguiente imagen. Entonces, oído interno, vuelve y juega lo que ya habíamos visto, impresión del triángulo trigeminal. Acá vemos el meato acústico interno. En esta imagen de al lado se cortó como se dejó, perdón, toda la porción nerviosa y las estructuras nerviosas para poder ver el cavum de Meckel, que está formado por la impresión del trigémino, que es el quinto par. El séptimo par ingresando al meato acústico junto con el nervio intermedio o el nervio intermediario, que este es el nervio sensitivo del séptimo par, que le va a dar no solamente la sensibilidad al oído medio, sino que también va a servir para todo lo que es secreción de las glándulas salivales, las glándulas lacrimales, y después lo vamos a ver un poco más en detalle. Vemos también entrando al conducto auditivo interno el octavo par, y esta arterita, que es la arteria subarcuata, que está por es una ramita de la aita. Vemos el sexto par entrando al canal de Orelo, porque todo esto es dura, y acá también podemos ver, al retirar toda esta porción ósea que vemos en esta zona, que es el conducto endolinfático, vamos a ver los canales semicirculares y la endolinfa, que esta vendría siendo la parte membranosa del oído interno. Entonces, parte ósea y la parte membranosa. Y la parte membranosa tiene como una gran relación con lo que vendría siendo el bulbo de la yugular. Entonces, vamos a pasar la diapositiva. Ya, entonces en la diapositiva o en la imagen C, que es la de la izquierda, se puede ver el vestíbulo. Ahí se quitó toda la porción ósea y se deja la cresta endolinfática. La cresta endolinfática es ese puente óseo que se ve entre el conducto endolinfático y el saco endolinfático, que divide justamente estas dos estructuras. El conducto endolinfático se va a extender hacia abajo desde el vestíbulo y se abre hacia el saco endolinfático, que se ubica debajo del meato acústico, y lo vemos acá. A ver si se puede ver. Creo que pasé aquí. Entonces, este es el conducto endolinfático, acá está la cresta endolinfática, que es la porción ósea, y acá
el conducto endolinfático tiene un conducto superior, un conducto posterior. Esto se une, forma el conducto endolinfático y baja para formar la parte membranosa del oído interno, que es el saco endolinfático. Acá vemos nuevamente el meato acústico y en esta porción o en esta imagen se retira toda la porción ósea y solamente se deja la cresta del polo, que es esta parte de acá. Entonces, al retirar toda la porción, vamos a ver muy bien en los nervios cómo entran al conducto auditivo interno. Entonces, vemos el séptimo par, vemos el nervio vestibular superior, el nervio vestibular inferior, y vemos que el nervio vestibular inferior me va a dar el nervio sacular, el nervio singular y algunas ramas del nervio auricular. Mientras que el nervio vestibular superior me va a dar también parte del nervio auricular, y esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos una lesión completa, por así decirlo, del octavo par, ninguna función de la audición, perdón, la función de la audición va a funcionar, pero no así la función vestibular, que acordémonos que la función vestibular tiene que ver con el equilibrio, y por eso tiene todo lo que tiene que ver con el utrículo, con el sáculo, con la cavidad membranosa. Mientras que si nosotros lesionamos todo el nervio, todo el octavo par, que también contiene la parte coclear, ahí sí vamos a tener alteración de la audición. Entonces, en cuanto Dame un a... segundo, doctora. Entonces, ¿quién podría responder que no sea la doctora Luna que ya respondió? ¿Cómo es la distribución del séptimo al octavo en el conducto auditivo? ¿Qué está antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior? Igual lo va a Sí. ver una diapositiva más adelante, por si Sí, acaso. pero ¿quién lo puede Ay, decir pero acá? anterior superior va el facial y eso es como la mnemotecnia que nos teníamos que acordar que era la cara, así que iba por anterior. Y por posterior vendría el vestibular superior y el inferior y debajo del facial el coclear. Muy bien, muy bien. Hay una mnemotecnia muy buena hablando que es 7 up, Coke down. Entonces, por anterior va a ir por superior el facial y por inferior el coclear. Y por Mm, posterior va a ir el vestibular superior, por postero superior y por inferior el vestibular inferior. súper. Ya. Entonces, acá vamos a ver cómo se relaciona la porción timpánica con la porción petrosa. Entonces, en la imagen E tenemos la superficie posterior del hueso temporal. Tenemos el ápex petroso, está medial al meato acústico interno, ha sido completamente retirado y la finalidad es exponer la carótida petrosa. Entonces, vemos que el genu, o por así decirlo, la rodilla de la carótida petrosa, de la porción de la carótida petrosa, se encuentra por debajo y medial a la cóclea. Aquí sí. Por debajo y medial a la cóclea. Entonces, esto es el ápex petroso. Acá se retiró el ápex petroso. Vemos la carótida en su porción petrosa y esta rodilla de la carótida petrosa tiene que ver está por supuesto anterior al conducto auditivo interno, pero si nosotros nos vamos hacia lateral, es decir, hacia afuera, porque acá estamos viendo la medial, si nosotros nos vamos hacia afuera, la cóclea está detrás de la rodilla de la carótida petrosa. Acá además podemos ver el sexto nuevamente entrando por el canal de Orelo, el seno petroso inferior, que es muy importante, séptimo, octavo entrando, acá se ve mejor lo que dijo, o los cuadrantes, como lo preguntó el doctor Hernández, el seno petroso superior, y vemos también nuevamente los conductos o los canales semicirculares con el bulbo de la yugular. Ahora, cuando nosotros vemos la imagen F, ahí ya se quitó todo el hueso a lo largo del margen anterior y del fondo meatal, es decir, le hicimos un zoom a la parte del conducto auditivo interno. Entonces, en esta forma vamos a poder ver mucho mejor la cóclea, que está hacia anterior, y exponer el vestíbulo, que está hacia posterior. Ahora, el modiolo, que es como una porción importante, es como una estructura cónica que sirve como pilar de la cóclea. Entonces, la cóclea se hace 2 vueltas sobre el modiolo, y el modiolo es importante porque acá lo vemos mejor, porque justo en el modiolo es que ingresa el nervio coclear.
Entonces, en este cuadrante sí se ve muchísimo mejor. A ver, acá. Entonces, se divide este cuadrante en 4 partes. Cuadrante supero-anterior, cuadrante antero-inferior, cuadrante supero-posterior y cuadrante supero-inferior. Y acá sí se puede ver las estructuras como entran. Esta barra que se ve acá atrás es la barra de Bill, y es la barra que me va a dividir ese cuadrante, el cuadrante del conducto auditivo interno. Entonces, hagamos de cuenta que esto es medial, hacia afuera es lateral, y acá se removió la ventana oval. Es decir, que si se removió la ventana oval, detrás de esto debería estar la cadena de huesecillos. Entonces, de afuera hacia adentro viene la cadena de huesecillos, acá viene la ventana oval, ya ahí ya se termina el oído medio y empieza el oído interno. Y esta ventana oval, que es la que lleva toda la parte o transmite como la fuerza mecánica, lleva toda esa información hacia los nervios vestíbulo-cocleares, que son los que van a hacer el proceso de transducción, como lo dije anteriormente. Entonces, acá nuevamente, cuadrante antero superior, póstero superior y cuadrante inferior. Entonces, en el cuadrante, perdón, antero superior es el nervio facial, anteroposterior, nervio vestibular superior, y el inferior, vestíbulo inferior y el nervio coclear. Entonces, otra vez, acá entra acá entra, es la porción ósea del oído interno, acá está la cadena de huesecillos, acá vendría siendo la ventana oval, y acá se ven los canales semicirculares, la cóclea, y vemos el séptimo y el octavo par entrando en este cuadrante. Ahora, ¿cómo sé yo si este es el séptimo o el octavo? Al menos en esta imagen. No sé si alguien puede reconocer este par craneal, ¿cuál es? ¿Aló? Sí se escucha. Ya. Entonces, este es el séptimo par. Y este es el séptimo par porque esta estructura que nosotros vemos acá, que la vimos en la clase pasada, es el ganglio geniculado. Entonces, acá nosotros lo podemos ver mucho mejor. Séptimo par entrando. Acá toda la porción ósea se sacó para poder ver mejor los nervios, entonces séptimo par entrando. Acá es el ganglio geniculado. En el ganglio geniculado el nervio facial da una rama, que es la rama del nervio petroso superficial mayor, que después esa rama va a tener estricta relación con la porción petrosa de la carótida interna. Entonces, cuando hablamos del nervio de Wisper o el nervio intermediario, es una rama sensitiva, como le dije anteriormente, del nervio facial, y dentro de sus funciones está todo el control de la secreción salival, lacrimal, la función gustativa, sensibilidad cutánea de las partes del oído externo, y es esa rama que se puede ver en el cuadrante anterosuperior, que también ingresa junto con la arteria auditiva interna. Bien, acá se puede ver mejor, y en esta imagen podemos ver bien la barra de Bill, que la barra de Bill nos va a servir para dividir el cuadrante superior en anterior y en posterior. Ya, en esta imagen es algo que ya había hablado el doctor Hernández. Esto es un paper del doctor Álvaro Campero, en donde habla de las líneas de Tübingen, y esto es básicamente para poder encontrar el poro acústico. Y lo que dice en este paper es que en el 98%, al fresar estas líneas de Tübingen, que no son estas lineales que se ven de forma horizontal, sino que las líneas de Tübingen son justamente estas que se ven entre estas como sobreelevados, que se ven acá bastante mejor, y estas líneas rojas o estas líneas negras que están acá son unas líneas que traspasan las líneas horizontales. Esas líneas son las líneas que me sirven como marcador de, el poro acústico, y al fresarlo podemos encontrar el ingreso del séptimo y del octavo par. Entonces, esto en un preparado cadavérico, y acá en un preparado de nada, en un paciente, se ven estas líneas que al fresarlas, si se dan cuenta en esta imagen,
van a encontrar nuevamente el séptimo y el octavo par entrando. Es un paper bastante corto y bastante bueno como para poder tener algunas relaciones anatómicas del poro acústico. Entonces, dicho todo esto y el oído interno, acá vamos a ver todas estas estructuras. Vamos a ver el conducto auditivo interno, bien, acá vemos el séptimo par ingresando al conducto auditivo interno, ya sabemos nosotros cuáles son las porciones del séptimo par, acá llega el ganglio geniculado, del ganglio geniculado me va a dar este nervio, que es el nervio petroso superficial mayor, que el nervio petroso superficial mayor después se va a unir con la rama simpática del nervio petroso menor y me va a dar el nervio vidiano, que el nervio vidiano se va a ir a las glándulas lacrimales para hacer toda la parte de secreción de lágrimas y todo eso. La trompa de Eustaquio, que ya la habíamos visto en la clase pasada, la trompa de Eustaquio es la porción ósea que también se encuentra en el hueso temporal y es la conexión que hay entre el oído medio con la nasofaringe. Vemos el músculo tensor del tímpano, que este músculo tensor del tímpano también es una rama del nervio facial. Acá vemos la cóclea y vemos también el octavo par. Y este que vemos acá es el nervio intermediario. Entonces, acá si nosotros seguimos el recorrido del octavo par, me va a dar hacia atrás de este ganglio geniculado la porción vestibular y hacia adelante de este ganglio geniculado la porción coclear, es decir, la cóclea y el nervio vestibular. Se borró toda la parte ósea del ápex petroso y acá vemos la arteria carótida petrosa en su porción petrosa, valga la redundancia, y nosotros podemos, cuando se está haciendo un peeling de fosa media, guiarnos hacia dónde está la arteria carótida petrosa por medio del nervio petroso superficial, el superficial mayor. Acá nosotros también podemos como darnos cuenta de B2, B3 y B1, que este es el quinto par, que acá se levantó con estos hilos, pero que en teoría vienen en esta porción y acá darían la impresión del trigémino, la impresión trigeminal en el hueso petroso. Eso. Esto en cuanto a las relaciones. Ahora, como les dije, el nervio petroso superficial mayor me va a servir en un peeling de fosa media para ubicarme en cuanto a la carótida petrosa, en la porción petrosa, que lo vemos acá. Acá está el nervio petroso superficial mayor. Y esto me va a dar dos triángulos. Acá está el ápex petroso. Y el ápex petroso se le quitó toda la porción petrosa. Este vendría siendo el seno petroso superior. Acá vendría siendo la impresión del trigémino y al retirar toda esa porción ósea vemos el nervio petroso superficial mayor y me va a formar un triángulo que no es tan triángulo, pero es un triángulo que es el triángulo posteromedial y el triángulo posterolateral. Y la forma de guiarnos para poderlo sacar es, nos vamos para la rama de B3, bueno, pero acá lo tengo mejor, dame un segundo. Acá se ve mucho mejor. Entonces, en la cara posterior de la rama de B3 va a ser nuestro guía hacia anterior o como nuestro límite anterior. Se va a dividir por el ganglio petroso superficial mayor y me va a dar estos triángulos que son súper importantes para ubicarnos. Entonces, el triángulo de Glasgow, que es el mismo triángulo de posterolateral, entonces, B3, nervio petroso superficial mayor, y hacia afuera, hacia lateral, tenemos este triángulo que es entre el nervio petroso superficial mayor, el B3, y una línea que intersecta este triángulo. Entonces, lo importante de este triángulo es que si nosotros llegáramos a resecar toda la parte ósea de este triángulo, llegaríamos al músculo tensor del tímpano, que lo vimos en la diapositiva anterior, y a la porción ósea de la trompa de Eustaquio. Y el triángulo que más se usa realmente es el triángulo de Kawase, que vuelve y juega. Acá está la impresión del trigémino, acá está B3 en su parte más medial, el nervio petroso superficial mayor, y es un cuadrilátero, la verdad no da tanto como para un triángulo. Ahora, lo importante es que si nosotros resecamos este hueso, le quitamos todas las estructuras y lo exponemos bien, nosotros vamos a poder acceder a la región petroclival, más que todo, o sea, la dura madre de la fosa posterior.
Ahora, el resto de los triángulos los van a hablar en seno venoso, en seno cavernoso, perdón. Pero es importante tener en cuenta porque estos son los dos triángulos que tienen que ver directamente con el ápex petroso. Entonces, finalmente, la porción petrosa tiene una base, que es la base de la pirámide, que está unida a las caras internas de la porción escamosa y mastoidea. Tiene un vértice, que es el vértice, es lo que conocemos como el ápex, que hacia su parte anterior tiene el conducto carotídeo y forma el borde posterolateral del foramen lacerum. Tiene una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior, y que ahí les dejé los datos de cuáles son las estructuras que tienen, pero pues igual ya las vimos. Y lo que contiene es el laberinto óseo. Llámese laberinto óseo como el oído interno, que también tiene relación con la porción timpánica del hueso. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el abordaje presigmoideo, más que todo el acceso del abordaje presigmoideo, que es lo que nosotros deberíamos tener bastante claro. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un abordaje presigmoideo, estos son imágenes del doctor Álvaro Campero. Hay dos formas de posicionar al paciente, bien sea semisentado o bien sea en decúbito, perdón, en par bench. Ay, no sé qué dice, perdón. ¿Se ve? Sí. Ya, o en par bench. Y la forma de hacer la incisión, o la forma de hacer el marcaje de la incisión, es seguido por la línea auricular, tanto desde la parte anterior, 3 centímetros hacia arriba, la parte posterior, 3 centímetros hacia posterior, y el lóbulo de la oreja da 2 centímetros, es decir, 3 centímetros por acá, 3 centímetros para allá, y 2 centímetros del lóbulo de la oreja hacia abajo. Entonces, una vez expuesto todo, o sea, habiendo hecho la incisión, vamos a tener esta exposición que es bastante amplia. Esto es un preparado cadavérico, por supuesto no se va a exponer el conducto auditivo externo, pero vamos a tener la exposición del músculo temporal con la facial temporal y el músculo esternocleidomastoideo, que sí se va a ver en este abordaje cuando se hace un abordaje ampliado. Ahora, si nosotros tenemos la exposición ósea, vamos a ver la escama temporal, que se ve acá, no sé si se ve bien, pero se delimita relativamente bien, la mastoide, y en esta porción acá está la sutura lambdoidea y acá está el hueso occipital. Entonces, no sé si alguien me puede decir, esta porción de acá del hueso temporal es ¿cuál? O sea, todo esto es hueso temporal. Entonces acá tenemos la porción escamosa, esta porción que es la que estoy preguntando, y acá está la porción de la mastoide. Hacia adelante esto se sigue con el arco, con el zigoma, básicamente. Es decir, que si acá viene el zigoma, hacia atrás viene la cresta mastoidea. Entonces, la La cresta porción mastoidea... timpánica, la cresta mastoidea hacia atrás y la porción timpánica hacia adelante. Perfecto, exacto. La cresta mastoidea, que es importante, ¿por qué? Porque en este abordaje, la cresta, ya la tengo, la cresta mastoidea. En este abordaje hay dos formas de hacerlo. Bien sea que uno inicie con la cranioplastia superior, es decir, supratentorial, o con el fresaje de la mastoides, es decir, infratentorial. Entonces, en este caso, si se va a iniciar por la parte infratentorial, vamos a saber que el borde de la cresta de la mastoide es nuestro punto como límite del fresaje de la mastoides. Después de eso se expone esta porción, que también la vimos en la clase. No sé si alguien recuerde, Nikki, de pronto, si recuerda algún triángulo o algo que hayamos visto en la primera clase realmente. El de Trotman, ¿o no? Bien, ¿O no sé el cómo se triángulo. pronuncia? Súper, sí, súper, Rocío, el triángulo de Trautmann. Entonces, fíjense eso, acá ya hicieron el fresaje de la mastoide. En el fresaje de la mastoides hay que tener mucho cuidado porque vamos a ver la porción del facial, la porción mastoidea del facial, del nervio facial. Y sabemos que es el nervio facial porque cuando empiezan a fresar
empiezan a aparecer los canales semicirculares. Bueno, esto es importante. ¿El paciente tiene audición o no tiene audición? Y si no tiene audición, se puede retirar los canales semicirculares. Pero si tiene audición, hay que preservarlos. Entonces, se deja una pequeña lámina en el seno sigmoideo. Se empieza a hacer el fresaje hasta encontrar la porción del facial, la porción de la mastoide, la porción mastoidea del facial. Se ven los canales semicirculares y recordemos en esta imagen, esto está al revés, estos son los canales semicirculares, acá está el transverso, el sigmoide, el bulbo de la yugular y este triángulo pequeño que se forma entre el seno petroso superior, el seno sigmoide y el bulbo de la yugular es el triángulo de Trautmann, que si nosotros quisiéramos hacer un presigmoideo sin extensión a supratentorial, este sería el abordaje que haríamos y esto es todo lo que se supone que veríamos. Esta sería la exposición que nos daría el acceso. Ahora, en este caso, el doctor Álvaro habla no solamente del abordaje presigmoideo, sino que también lo extiende a un abordaje subtemporal y un abordaje retrosigmoideo. Entonces, me gustó esto porque igual acá se pueden ver muchas más estructuras. Entonces, ya hicimos este fresaje, ya vimos el bulbo de la yugular que se ve acá con esta flecha, se ve el sigmoide y se ve el seno petroso superficial mayor, el seno petroso superior, perdón. Y lo que se hace seguidamente es la urotomía subtemporal. Entonces se hace primero la urotomía como supratentorial, posteriormente se hace la urotomía del presigmoideo y después se liga el seno petroso superior. Y esta va a ser la exposición que nos va a dar. Entonces, qué bonita es esta imagen porque acá vemos la porción petrosa, la porción petrosa, que es la porción infratentorial, acá que está dividido por inmediatamente la porción dural, que es la porción supratentorial, y acá vemos el tercer par, el cuarto par que está pasando por el canal de Orelo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo, y acá los pares bajos. Entonces, es una de las preguntas que el doctor hacía es entonces, ¿para qué hacemos una exposición presigmoidea, por ejemplo? Entonces, retrosigmoidea, perdón. Entonces, la razón por la cual se hace esta exposición es porque al ligar el seno petroso superior, nosotros vamos a tener la posibilidad de retraer el seno sigmoide para tener una mayor exposición presigmoidea en cuanto a tumores grandes, pues. Entonces, eso es en cadáveres y un poco como más real. Esta es la incisión que ella les había dicho, 3, acá hay bastante más que 3, pero 3 hacia arriba, 3 hacia atrás y 2 hacia abajo del lóbulo de la oreja. Acá estamos marcando el borde cigomático para poder ver a continuación, o sea, si le hacemos la continuación, y no solamente el piso de la fosa media, sino para hacer la continuación de lo que vendría siendo el seno transverso, y el punto del digástrico o de la inserción del digástrico para poder hacer esta imagen que vendría siendo el sigmoide y el transverso y el sigmoide. Entonces, acá vemos la exposición ósea, vuelve y juega, la escama del temporal, la mastoides hacia abajo, y esto vendría siendo el conducto auditivo. Entonces, una vez ya hecho el fresaje de la mastoide, vemos el sigmoides, vemos el seno petroso superior y hacia adelante los conductos o los canales semicirculares. Igual la exposición, si se dan cuenta, en cadavérico es mucho más amplia, pero en la vida real es bien corto. Y esto que está acá es la porción la porción del facial, es el facial en su porción mastoidea. Finalmente, se abre la dura supratentorial, se abre la dura infratentorial como se vio en la imagen pasada, y lo que se hace es ligar el seno petroso superior, que es este, y al ligar el seno petroso superior hay que abrir el tentorio para que pueda quedar comunicada ambas estructuras, o sea, como ambas cavidades, tanto la supratentorial como la infratentorial. Y esto vendría siendo todo lo que es el abordaje. Entonces, el acceso.
Ahora, no traje imágenes ni fotos porque no tengo ediciones de ningún video, pero esto es el acceso a grandes rasgos. Bien, hablamos entonces de las generalidades del hueso temporal, de las divisiones anatómicas, de las relaciones anatómicas y del abordaje quirúrgico. Yo no sé si hay alguna pregunta, es mucho tema, de verdad traté de resumirlo bastante resumido, la verdad. Pero no sé si a este momento haya alguna pregunta, alguna duda.